Hola de nuevo. Para este segundo video, que hace referencia a una red neuronal a nivel de hardware, es importante tener presente lo siguiente. ¿Cómo se construyen las redes neuronales? Pues básicamente hay diferentes formas. La primera es, si es a nivel de hardware, utilizando transistores o de efecto de campo o FET, o amplificadores operacionales, pero digamos que la gran mayoría se utiliza software. En este segundo video vamos a hacer un ejercicio utilizando precisamente lo que son los amplificadores operacionales. Recordemos rápidamente que una neurona, en este caso la célula como tal, en cuanto a las dendritas, pues son las que van a recibir parte de las señales, y aquí pues se transmiten a través de toda la estructura de la neurona hasta los botones sinápticos que retransmiten la información a las células aledañas. A nivel de software, pues tenemos su equivalente, que es pues un vector de entrada, una sinapsis, y aquí pues la operación matemática que se ejecuta tomando en cuenta un umbral o vías. En este caso pues básicamente se genera una salida, y aquí pues la salida se le aplica una función de activación, y tenemos una función de salida que es y sub i, que es igual a la función que depende pues de la sumatoria del producto de la matriz de pesos por el vector de entrada menos la vías. En cuanto a la parte de un amplificador operacional, pues tenemos que aquí el amplificador operacional es la neurona. Aquí las entradas pues tenemos que son los vectores, o sea en este caso las diferencias de potencial, y cada resistencia asume el rol de un valor del peso sináptico. En este caso R2 hace la función del umbral en la red neuronal de software. Esto implica que la salida aquí pues básicamente es una operación matemática donde me indica que esa operación, el voltaje de salida, es la relación que existe entre el voltaje de referencia con respecto a cada una de las, la resistencia de referencia con respecto a las resistencias de cada una de las que se encuentran aquí a la izquierda. Si tomamos en cuenta, noten que la resistencia de referencia, o sea el umbral R2, es constante, por lo tanto lo puedo factorizar, y por ende pues tendríamos esta función en general, que el voltaje de salida es igual a menos la resistencia de referencia multiplicada por la sumatoria entre la relación de B sub i sobre R sub i. ¿Quién es B sub i y R sub i? Pues B sub i son las entradas de los voltajes, o sea los vectores de entrada, y R sub i pues las diferentes resistencias que forman parte aquí de la matriz de pesos sinápticos en el circuito. Al hacer la operación pues básicamente lo que tendríamos pues que el voltaje de salida, aquí en este caso asumiendo que los voltajes son lo mismo, entonces tendríamos que simplemente sería la sumatoria de los voltajes multiplicada por la resistencia de referencia dividida entre R1, que es la misma para todas. Pero en este caso, en el ejercicio que vamos a hacer, vamos a asumir que las resistencias, o sea las que representan los pesos sinápticos, van a ser diferentes. Bien, entonces en este caso tenemos este ejercicio, tenemos este circuito, tenemos dos nodos, tres nodos, una capa de entrada, una capa de salida, y tenemos la siguiente estructura. Aquí la condición pues nos dice que tenemos estos voltajes de entrada, nuestras resistencias pues las numeré para no colocar los datos directamente sobre ellos para que no se sobresature la imagen, y aquí pues nos dan las condiciones. Nos están diciendo que las resistencias pares equivalen a 2 kiloohmios y las impares a 3 kiloohmios. Recordemos que pues esta estructura es la equivalente a que mencioné anteriormente, y esta es la ecuación que debemos utilizar. Para poder desarrollar este ejercicio a nivel de software, pues digamos que hay varios elementos a considerar. Una sería desarrollarlo en papel para ir reduciendo el circuito al mínimo, y luego pues hacer la modelación matemática o hacerlo directamente en MATLAB dado el caso.
¿Por qué hacerlo directamente en MATLAB? Aquí asumiríamos que el circuito pues básicamente es constante y que lo único que podría variar serían las resistencias. Entonces aquí estaríamos asumiendo una especie de un circuito asociado a computación neuromórfica donde las resistencias pueden variar. Entonces, partiendo de ese hecho, entonces vamos a formular las ecuaciones de cada uno de estos nodos, ¿sí? E irlo iterando hasta llegar a el voltaje de salida. Entonces empecemos. Bien, entonces antes de entrar a modelar en MATLAB, entonces vamos a desglosar el circuito. Entonces tomamos la primera parte. Entonces notemos que tenemos aquí dos voltajes de entrada, nuestras resistencias en paralelo que están en serie con R4. Entonces lo primero que debemos hacer es plantear nuestra ecuación de resistencias, en este caso es esta, donde la resistencia 1, 2, 3 pues es la relación entre la inversa, la sumatoria de las inversas de las resistencias en paralelo. Bien, esto nos lleva a hacer la operación matemática, multiplicar todas las resistencias. Entonces aquí el máximo común divisor es R1, R2, R3 y al hacer la división pues tenemos que R1 dividido R1, R2, R3 es R2, R3 más R2 dividido entre R1, R2, R3 sería R1 y R3 y para el caso de R3 sería R1 y R2. Como es una igualdad, una relación de igualdad, entonces podemos invertir esa igualdad de esta manera y ya nos quedaría la resistencia con su unidad respectiva en el numerador. Una vez hecho esta operación matemática, entonces seguimos a aplicar pues la fórmula del cálculo del voltaje de salida aquí en nuestra neurona y entonces en este caso pues aplicamos nuestra fórmula. Entonces nos va a decir que voltaje 1, 2, recordemos que aquí voltaje 1 es 0,5 y el voltaje 2 es menos 2, es igual a menos la resistencia de referencia, que en este caso es R5, multiplicada por la relación entre el voltaje 1 sobre la resistencia 1, 2, 3. Y para el caso del voltaje 2, entonces tenemos aquí que es V2 dividido entre R4 y con esto tendríamos ya nuestro voltaje de salida 1, 2. Así procedemos para el siguiente circuito. Entonces en este caso tenemos dos resistencias en serie. Entonces en este caso pues simplemente sería sumarlas y no más. Entonces aplicando la fórmula tendríamos que el voltaje 3, 4, recordando que 3 es 0,6 y 4 es 0,7, es igual a menos la resistencia de referencia que es 11 y multiplicada por la relación entre V1, que en este caso sería 0,6 y B2 0,7, aunque podríamos cambiarlo, ¿no? Porque aquí habíamos hablado de B1 y B2, entonces aquí podríamos decir, para llevar una secuencia que es B3 y B4, para que quede en concordancia con los subíndices que estamos utilizando aquí, ¿no? 3, 4. Estos serían los voltajes de salida de la neurona, del nodo aquí de la neurona. Por lo tanto tendríamos que ya el voltaje resultante sería este, ¿no? Entonces voltaje 1, 2, voltaje 3, 4, aquí tenemos las resistencias de referencia 7 y las resistencias atadas a estas entradas que es 6 y 12. Eso implica que el voltaje de salida pues sería menos la resistencia de referencia, que en este caso es 7, multiplicada por el voltaje 1, 2 dividido entre la resistencia 6 más el voltaje 3, 4 dividido entre la resistencia 12. Ya con esto definido las ecuaciones que vamos a utilizar en este circuito, ahora vamos a proceder a digitar estas ecuaciones en MATLAB, donde solicite por consola las resistencias y los voltajes. Bien, ya tenemos nuestras ecuaciones. Ahora nos vamos a MATLAB. Recordemos que la primera línea es para borrar comandos o funciones o respuestas dadas en el command window, y clear para borrar todas las variables que tenemos en nuestra workspace.
Entonces acá la siguiente línea pues es simplemente declarar los voltajes de entrada. Recordemos que son 4 voltajes y posteriormente vamos a digitar las resistencias. Pero recuerden que hay una condición que era que la resistencia impar tenía un valor y la impar otro valor. Digamos que aquí en este contexto pues hay diferentes formas de abordar el problema. Uno sería declarar cada resistencia, en este caso estamos hablando de 11 resistencias, 12 resistencias, pero sería declarar más datos, que creería pues que no es lo ideal, aunque se puede hacer, o sea, no significa que esté mal, pero también se podría optimizar de la siguiente manera. Noten que aquí, como estamos hablando de resistencias impares e impares, entonces podríamos asociarlo de la siguiente manera: R3 es igual a R1, R5 es igual a R3, R7 igual a R5, R9 igual a R7 y así sucesivamente. ¿Por qué no coloqué R1? Porque si lo coloco R1 igual a R3 implicaría que si dejo la entrada como R1, R1 quedaría como un valor declarado como variable y eso obviamente me generaría un error. Entonces lo pertinente es dejar R3 igual a R1. ¿Por qué? Porque R1 quedaría como valor constante de R3 y ese valor constante de R3 se cargaría a las demás variables, ¿sí? Esa es la razón del por qué se coloca de ese orden. Y así hago lo mismo con las resistencias pares. Una vez declaradas las resistencias pares, pues simplemente lo que vamos a hacer es proceder a digitar las ecuaciones que obtuvimos a nivel general de cada uno de los circuitos. Entonces tenemos la resistencia en R1, 2, 3 y el voltaje de esa primera nodo, de esa primera neurona. Para el caso de la segunda neurona tendríamos la misma situación y ya nuestro voltaje de salida pues ya tendríamos que sería menos la resistencia de referencia, que en este caso sería 7, y la relación entre los voltajes finales ya reducida el circuito. Con esto ya tendríamos nuestra ecuación lista. Ahora vamos a probarla si efectivamente funciona como esperamos. Entonces tenemos acá, tenemos nuestro voltaje 1 que sería 0,5, el voltaje 2 menos 2, voltaje 3 0,6, voltaje 4 0,7 y el valor de la resistencia impar es 3 kiloohmios. Recordemos que en este caso no sería pertinente colocar 3000 porque igual se van a cancelar esas unidades, entonces simplemente coloquemos 3, resistencia par 2 y aquí obtendríamos nuestro voltaje de salida, que era lo que queríamos resolver, ya sea de manera manual o utilizando la herramienta de MATLAB. No es más, espero que haya sido de su agrado y comprensión de cómo se aborda este tipo de problemas. Muchas gracias.